A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han florecido y dejado su marca, solo para desvanecerse misteriosamente. Estas sociedades, algunas con logros increíbles en tecnología, arquitectura y cultura, plantean preguntas que la humanidad sigue tratando de responder. Aquí exploraremos en profundidad 10 de estas civilizaciones perdidas, cada una envuelta en su propio velo de misterio. 1. La Atlántida, el continente sumergido. La Atlántida ha capturado la imaginación de generaciones desde que Platón la describiera en sus diálogos. Según él, era una isla poderosa y avanzada que desapareció bajo el mar en un solo día y noche de catástrofes. Esta narración ha llevado a siglos de especulaciones, con teóricos y exploradores buscando su ubicación, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico y más allá. Pero, ¿fue la Atlántida solo una alegoría, o realmente existió? Los relatos de Platón hablan de una sociedad increíblemente avanzada, con conocimientos técnicos y filosóficos que superaban a los de su época. Los atlantes supuestamente dominaban la navegación, la arquitectura monumental y la agricultura sofisticada. Este nivel de desarrollo hace aún más intrigante su desaparición. Si existió, ¿qué llevó a su fin? ¿Fue una catástrofe natural, como una erupción volcánica o un tsunami, o fue una advertencia sobre la hubris y el exceso? Las teorías modernas sobre la Atlántida son variadas. Algunos la ubican en la isla de Santorini, donde la erupción del volcán Tera pudo haber destruido una avanzada civilización minoica, mientras otros creen que es una metáfora de una sociedad ideal que cayó por su arrogancia. Cada año, nuevos descubrimientos arqueológicos y científicos alimentan tanto la esperanza como el escepticismo sobre su existencia. Mientras las búsquedas continúan, la Atlántida permanece como uno de los mayores enigmas de la historia. Más allá de su existencia física, su legado filosófico sigue recordándonos los peligros del exceso y la arrogancia, y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia. 2. Los mayas, maestros del tiempo. Los mayas, habitantes de Mesoamérica, son reconocidos por su sofisticado conocimiento astronómico, matemático y arquitectónico. Su sistema de escritura jeroglífica es el más avanzado de las Américas precolombinas, y sus pirámides, templos y ciudades aún impresionan por su diseño y precisión. Sin embargo, alrededor del siglo IX después de Cristo, las grandes ciudades mayas fueron abandonadas en un misterio que todavía intriga a los arqueólogos. La desaparición de los mayas ha sido atribuida a diversas causas, desde guerras internas hasta cambios climáticos severos. Estudios recientes sugieren que una combinación de sequías prolongadas y deforestación pudo haber colapsado su ecosistema, llevando a una crisis alimentaria. Además, las tensiones políticas y las revueltas sociales podrían haber exacerbado esta situación, haciendo insostenible la vida en las ciudades. El colapso maya no fue uniforme. Mientras que algunas ciudades como Tikal fueron abandonadas, otras como Chichén Itzá continuaron prosperando por un tiempo más. Esto sugiere que las causas del colapso fueron complejas y multifacéticas, y no simplemente el resultado de un evento singular. Cada nueva excavación y descubrimiento en la región aporta piezas adicionales al rompecabezas, pero también plantea nuevas preguntas. A pesar de su desaparición, el legado maya sigue vivo en los descendientes modernos y en las impresionantes ruinas que dejaron atrás. Sus conocimientos astronómicos y calendáricos siguen siendo objeto de estudio y admiración, recordándonos el ingenio y la adaptabilidad de esta notable civilización. 3. Mohenjo-Daro, la ciudad de los misterios. Mohenjo-Daro, una de las principales ciudades de la civilización del Valle del Indo, se destaca por su avanzada planificación urbana y su sistema de alcantarillado, que rivalizaba con el de muchas ciudades modernas. Este nivel de sofisticación ha hecho que los arqueólogos se pregunten cómo una sociedad tan avanzada pudo desaparecer sin dejar registros escritos o una clara evidencia de por qué fue abandonada. Las teorías sobre la desaparición de Mohenjo-Daro son diversas. Algunos creen que un cambio climático, como un cambio en el curso del río Indo,
podría haber hecho insostenible la vida en la región. Otros sugieren que invasiones por parte de tribus arias podrían haber llevado a la caída de esta gran ciudad. Sin embargo, la falta de evidencia contundente mantiene el misterio vivo. Una de las teorías más fascinantes es la hipótesis de que Mohenjo-Daro pudo haber sido abandonada debido a una catástrofe nuclear primitiva. Algunos estudiosos han señalado la presencia de esqueletos con altos niveles de radiactividad y patrones de vitrificación en la ciudad. Aunque esta teoría es controvertida y ha sido ampliamente debatida, no deja de añadir una capa de intriga al misterio. Hoy en día, Mohenjo-Daro sigue siendo un sitio arqueológico crucial, proporcionando información sobre una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas del mundo. Cada descubrimiento nos acerca un paso más a comprender el auge y la caída de esta sociedad, pero el enigma de su desaparición sigue siendo uno de los más grandes de la arqueología. 4. La cultura Anasazi, los habitantes del desierto. Los Anasazi, habitantes del suroeste de los Estados Unidos, son famosos por sus viviendas en acantilados y su impresionante arquitectura. Sin embargo, alrededor del siglo XIII, esta civilización abandonó sus asentamientos abruptamente, dejando tras de sí un legado arquitectónico impresionante y un misterio que ha desconcertado a los investigadores durante siglos. La desaparición de los Anasazi se ha atribuido a múltiples factores. Una de las teorías más aceptadas es que una prolongada sequía devastó sus cultivos, haciendo insostenible la vida en sus asentamientos. Las pruebas dendrocronológicas, análisis de anillos de árboles, indican que la región experimentó una severa sequía durante ese periodo, lo que habría llevado a una crisis alimentaria. Otra teoría sugiere que las tensiones sociales y los conflictos internos podrían haber exacerbado los efectos del cambio climático. Evidencias de violencia y fortificaciones indican que los Anasazi podrían haber enfrentado guerras internas o invasiones externas. Estas presiones combinadas podrían haber obligado a la población a abandonar sus hogares y dispersarse. Los Anasazi no desaparecieron por completo. Se cree que sus descendientes son las tribus pueblo que aún habitan la región, como los Hopi y los Zuni. Estas comunidades han mantenido vivas muchas de las tradiciones y conocimientos de sus antepasados, aunque los detalles exactos de su desaparición siguen siendo un misterio. Las impresionantes ruinas de los Anasazi, como las de Mesa Verde y Chaco Canyon, siguen atrayendo a miles de visitantes y arqueólogos cada año. Estas estructuras no solo son testigos del ingenio arquitectónico de los Anasazi, sino también un recordatorio constante de la fragilidad de las civilizaciones humanas frente a las fuerzas de la naturaleza y los conflictos internos. 5. Los Olmecas, precursores de Mesoamérica. Los Olmecas, conocidos por sus monumentales cabezas de piedra y su influencia cultural en Mesoamérica, son considerados la cultura madre de esta región. A pesar de sus impresionantes logros en arte, arquitectura y religión, los Olmecas desaparecieron misteriosamente alrededor del 400 AC, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Las causas de la desaparición de los Olmecas son aún objeto de debate. Una teoría sugiere que los cambios ambientales, como inundaciones o el agotamiento de los recursos naturales, podrían haber hecho insostenible la vida en sus principales centros ceremoniales, como la Venta y San Lorenzo. Otros apuntan a posibles conflictos internos o invasiones de tribus vecinas como causas de su declive. La influencia olmeca es evidente en las culturas posteriores de Mesoamérica, como los mayas y los aztecas. Su iconografía religiosa, sistemas de escritura y prácticas ceremoniales fueron adoptados y adaptados por estas civilizaciones, lo que indica una profunda huella cultural que sobrevivió mucho después de su desaparición. A pesar de la falta de registros escritos, los restos arqueológicos de los olmecas siguen ofreciendo pistas sobre su vida y su organización social. Las colosales cabezas de piedra, en particular, siguen siendo un enigma en cuanto a su propósito y método de construcción. Cada descubrimiento arqueológico añade una nueva pieza al rompecabezas, pero también plantea nuevas preguntas sobre esta fascinante cultura.
Las demás civilizaciones también serán detalladas con 4 párrafos cada una, explorando en profundidad sus misterios, logros y teorías sobre su desaparición. 6. La civilización minoica, víctima del volcán. La civilización minoica, centrada en la isla de Creta, es famosa por su arte vibrante, arquitectura sofisticada y el majestuoso palacio de Knossos. Considerada una de las primeras grandes civilizaciones europeas, los minoicos prosperaron durante la Edad del Bronce, desarrollando un comercio marítimo floreciente y un sistema de escritura, el lineal A, que aún no ha sido descifrado. Sin embargo, su repentino colapso alrededor del 1450 AC sigue siendo un misterio que ha intrigado a los historiadores durante siglos. Una de las teorías más aceptadas es que la erupción del volcán Tera en la isla de Santorini, una de las más grandes de la historia, tuvo un impacto catastrófico en la civilización minoica. La erupción habría causado tsunamis y cambios climáticos significativos, devastando las tierras agrícolas y las rutas comerciales de Creta. La destrucción física y económica podría haber llevado a una crisis insuperable para la civilización minoica. Otra hipótesis apunta a una posible invasión micénica desde el continente griego. Después de la erupción, los micénicos pudieron haber aprovechado la debilidad de los minoicos para conquistar Creta. Los restos arqueológicos muestran una influencia micénica en los artefactos y la arquitectura posteriores al colapso, lo que sugiere una transición de poder. A pesar de su desaparición, el legado minoico perdura. Los frescos vibrantes, las estructuras arquitectónicas avanzadas y la mitología relacionada con el Minotauro y el laberinto continúan fascinando e inspirando. La civilización minoica nos recuerda cómo una sociedad próspera y avanzada puede ser vulnerable a las fuerzas incontrolables de la naturaleza y las amenazas externas. 7. La cultura de Nata Playa, astronomía del desierto. Antes de las grandes pirámides de Egipto, la cultura de Nata Playa, en el desierto de Nubia, floreció alrededor del 5000 AC. Este asentamiento es notable por su complejo astronómico, que algunos consideran una de las estructuras megalíticas más antiguas conocidas. El sitio incluye alineaciones de piedras que parecen marcar los solsticios y podrían haber servido como un calendario astronómico para rituales y agricultura. Nata Playa representa un enigma en términos de su avanzada comprensión de la astronomía y su capacidad para sobrevivir en un entorno desértico extremo. La desaparición de esta cultura sigue siendo un misterio. Algunos estudiosos sugieren que cambios climáticos significativos, como una desertificación progresiva, hicieron la vida insostenible en la región, obligando a sus habitantes a migrar. Los hallazgos arqueológicos en Nata Playa indican una sociedad bien organizada con conocimientos avanzados en astronomía y rituales complejos. Estas prácticas pueden haber influido en las civilizaciones posteriores del Antiguo Egipto, lo que sugiere una conexión cultural significativa entre ambas. La importancia de Nata Playa radica en su papel como precursor de los desarrollos astronómicos y arquitectónicos que florecieron en Egipto. Su legado nos ofrece una visión fascinante de cómo las primeras sociedades humanas interactuaron con su entorno y buscaron comprender los cielos. A pesar de su desaparición, el enigma de Nata Playa continúa intrigando a los arqueólogos y astrónomos. 8. La civilización Khmer, los arquitectos de Angkor. La civilización Khmer, responsable de la creación del complejo de templos de Angkor Wat en Camboya, es una de las más impresionantes de la historia. Angkor fue una de las ciudades más grandes del mundo preindustrial, con un sofisticado sistema de gestión del agua que incluía canales, embalses y sistemas de irrigación. Sin embargo, a mediados del siglo XV, la civilización Khmer colapsó y Angkor fue abandonada, siendo eventualmente reclamada por la jungla. Las razones de este colapso son objeto de debate. Una teoría sugiere que el cambio climático, con ciclos alternos de sequía extrema e inundaciones, pudo haber desestabilizado su sistema de gestión del agua, vital para la agricultura y la vida urbana. Sin un suministro de agua confiable, la población de Angkor habría enfrentado hambrunas y crisis económicas.
Otra hipótesis apunta a las presiones políticas y militares, con conflictos internos y guerras con los vecinos tailandeses que podrían haber debilitado el poder Khmer. Las invasiones externas y las luchas de poder internas habrían exacerbado los problemas ecológicos, llevando al eventual colapso de la civilización. Hoy en día, Angkor Wat sigue siendo un símbolo de la grandeza Khmer y un testimonio de su ingenio arquitectónico y artístico. El sitio atrae a millones de visitantes cada año, fascinados por su belleza y el misterio de su desaparición. La historia de los Khmer nos recuerda la importancia de la sostenibilidad y la gestión de recursos en la supervivencia de las civilizaciones. 9. Los etruscos, el enigma de Italia. Los etruscos, una civilización que floreció en la península italiana antes del ascenso de Roma, son conocidos por su rica cultura, sus elaboradas tumbas y su influencia en la civilización romana. A pesar de su avanzado conocimiento en metalurgia, arte y urbanismo, los etruscos fueron gradualmente absorbidos por Roma y su idioma y cultura se desvanecieron en la historia. Una de las razones de la desaparición de los etruscos podría ser la expansión militar y cultural de Roma. A medida que los romanos conquistaban las ciudades etruscas, absorbieron muchas de sus prácticas, pero impusieron su idioma y cultura. La romanización fue un proceso gradual pero efectivo que resultó en la pérdida de la identidad etrusca. El idioma etrusco sigue siendo uno de los mayores enigmas lingüísticos. Aunque algunos textos e inscripciones han sido descifrados, gran parte del idioma sigue sin entenderse, lo que dificulta la comprensión completa de su cultura y religión. Este misterio lingüístico añade otra capa de intriga a la historia de los etruscos. A pesar de su desaparición, la influencia etrusca es evidente en muchas áreas de la cultura romana, incluyendo la arquitectura, la religión y el arte. Sus tumbas elaboradas y frescos bien conservados ofrecen una visión valiosa de su vida y creencias. Los etruscos nos recuerdan cómo una cultura puede desaparecer físicamente pero dejar un legado duradero en la civilización que la sucedió. 10. Los nabateos, arquitectos de Petra. Los nabateos, conocidos principalmente por la ciudad de Petra en Jordania, crearon un impresionante sistema de gestión del agua que les permitió prosperar en el árido desierto. Petra, con sus fachadas talladas directamente en la roca, es un testimonio del ingenio arquitectónico y la habilidad de los nabateos para adaptarse a un entorno inhóspito. Sin embargo, esta civilización también desapareció misteriosamente alrededor del siglo II después de Cristo. Una de las teorías sobre la desaparición de los nabateos es la incorporación de su reino en el Imperio Romano. A medida que los romanos consolidaron su control sobre la región, Petra perdió su importancia como centro comercial. La disminución de la actividad comercial y la integración política y cultural en el Imperio Romano pudieron haber llevado al declive gradual de la civilización nabatea. Otra hipótesis sugiere que cambios en las rutas comerciales contribuyeron a la caída de Petra. A medida que se desarrollaron nuevas rutas más accesibles, el papel de Petra como un centro de comercio estratégico disminuyó, lo que debilitó la economía nabatea. Sin su base económica, la civilización nabatea no pudo sostenerse. A pesar de su desaparición, el legado de los nabateos vive en Petra, que sigue siendo una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Este sitio no solo es un recordatorio de su ingenio y adaptación, sino también un símbolo de la resistencia y la creatividad humanas frente a los desafíos del entorno. La historia de los nabateos nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y la innovación como claves para la supervivencia en circunstancias difíciles. Cada una de estas civilizaciones dejó un legado que continúa fascinando e inspirando a la humanidad. Sus desapariciones nos recuerdan la fragilidad de las sociedades humanas y la necesidad de aprender del pasado. Mientras exploramos estos misterios, nos acercamos no solo a entender el destino de estas civilizaciones, sino también a reflexionar sobre la continuidad y el cambio en nuestra propia civilización. ¿Qué secretos aún permanecen enterrados, esperando a ser descubiertos?
La búsqueda de respuestas continúa, alimentada por la curiosidad y el deseo de comprender nuestro lugar en la vasta historia de la humanidad. Suscríbete y dale like si te gustó.